Como tantas mujeres durante años, Andrea Vega llevó una venda en los ojos. Confundió el amor con la paciencia, la lealtad con la espera y la esperanza con el autoengaño. Soportó esperas interminables de un hombre que siempre llegaba, pero que nunca estaba ahí para ella y sus hijos. Si nadie más iba a abrir los ojos, ella sí, y no pensaba cerrarlos nunca más, porque si el amor es sacrificio, ella ya llevaba demasiados años en el altar. Quizás sea hora de dejar de ser la ofrenda y convertirse en quien enciende la hoguera. Hoy no es la esposa comprensiva ni la mujer que acepta excusas con una sonrisa. Hoy es la estratega de su propio destino, la jugadora que tiene la última carta. Y esta vez no habrá margen de error. Porque un hombre puede tropezar con su propia soberbia, puede tambalearse en sus mentiras. Pero lo que no puede hacer es ignorar el momento exacto en que una mujer deja de esperarlo y decide irse antes de que él siquiera sepa que la partida ha terminado. ¿Crees que es justo que una esposa sea la madre de un hombre adulto? Esta es la historia de Andrea, una mujer que entendió que no se trata de remendar lo que está roto, sino de aprender a soltarlo para que se termine de romper. No te despegues ni un segundo y cuéntanos desde dónde nos ves. Apóyanos con un me gusta para más historias que te atraparán desde el primer segundo. Comparte esta historia con más mujeres. La calle nocturna estaba en calma, rota solo por el tenue resplandor de los faroles de Buenos Aires y el sonido de unos pasos tambaleantes que se acercaban a la puerta. Era medianoche cuando Herminio Esteban Cáceres llegó a su elegante casa. Su camisa, impecable al comienzo de la velada, ahora caía con descuido sobre el pantalón, con pliegues y arrugas reveladoras de una jornada donde los brindis habían fluido con generosidad. Sus manos temblorosas luchaban con la cerradura y después de varios intentos fallidos, tocó la puerta con impaciencia. Sus ojos, vidriosos y perdidos en un brillo errante, se debatían entre la somnolencia y la confusión de quien ya no distingue con claridad lo que tiene enfrente. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero nadie menciona que a veces, detrás de una gran mujer, hay un hombre que no sabe sostenerse de pie. «¡Andrea! ¡Abre, Andrea!», gritó con un tono inusual, más áspero de lo normal. En la sala Andrea respira hondo. Su cabello oscuro cae desordenado sobre sus hombros. Bajo sus ojos, dos sombras profundas delatan semanas de noches sin descanso. El bebé de 1 año, Benjamín, duerme entre sus piernas, con la cabeza apoyada en su muslo. Su manito regordeta aún agarra el dobladillo de su pantalón, como si incluso dormido supiera que ella es su única protección. Andrea lo toma con cuidado y lo deja en la canastilla. Se acomoda en un instante la remera holgada y camina aprisa hasta la puerta. Gira la cerradura. Herminio Esteban Cáceres, asesor de imagen de un ministerio, alto, bien parecido, y con la convicción de que su sola presencia otorga prestigio a una habitación, entra en franco combate con el equilibrio, con los ojos entrecerrados y enrojecidos. Irónicamente, aún intenta proyectar la autoridad de quien dicta normas de elegancia y elocuencia, pero en ese instante es más bien la parodia de su propio manual. Su perfume de diseñador, creado para evocar poder y distinción, ha sumado a su repertorio notas menos exclusivas, un aroma que delata un largo paseo por rincones poco distinguidos. Su cabello, que en la mañana habría sido el epítome del orden, ahora juega con la anarquía. El cinturón cuelga de un lado con el mismo desgano de quien lo lleva. Sus zapatos de cuero, usualmente lustrados hasta reflejar el mundo como espejos de su vanidad, ahora lucen opacos, marcados por el tropezar de una noche larga. Y sin embargo ahí está, enderezándose como puede, elevando la barbilla con una dignidad forzada, como si con solo alzar la cabeza pudiera convencer al mundo, y a sí mismo, de que sigue siendo el mismo hombre impecable que da lecciones sobre apariencia y discursos elegantes. Pero esta noche, Herminio Esteban Cáceres no es un asesor de imagen, es, irónicamente, su propio peor cliente. «Mi amor, ¿estás bien? Me tenías preocupada por la hora», susurra Andrea,
sosteniéndolo ligeramente del brazo para estabilizarlo. Herminio frunce el ceño y su expresión cambia. «Me haces enojar». Su voz sube un tono. «¿Hasta cuándo te he dicho que no me esperes despierta? Y si se me antoja volver al otro día, ¿qué vas a hacer, eh?» Andrea cierra la puerta sin hacer ruido y respira hondo. «Pero, mi amor, yo solo... Tú sabes que la bebida... Pues...» Herminio suelta una risa cínica y sacude la cabeza, trastabillando un poco. «Ah, no puedo salir entonces. Según tú, tengo que andar todo el tiempo guindado de tu brazo. Por todo haces un escándalo». Andrea baja la cabeza sin responder, como si quisiera esconder su mirada debajo de la alfombra. De repente Herminio se tambalea más fuerte y un sonido gutural se escapa de su garganta. Andrea reacciona rápido, pero no lo suficiente. La primera arcada desciende con fuerza y la bilis turbia se despliega en un charco denso, esparciendo su rastro caliente sobre el mármol frío de la sala. «Mi amor, ¿ya ves?», dice Andrea con suavidad sin rastro de burla. «A esto me refería... Te hace daño». Se acerca para sostenerlo, posando una mano en su espalda y otra en su pecho, tratando de enderezarlo. Herminio, con el rostro desencajado y los ojos vidriosos, suelta una risa entrecortada. «Esto más bien me ayuda a limpiarme el estómago», y, con un segundo espasmo, se vuelve a escapar de él ese líquido espeso y agrio, esta vez manchando sus propios zapatos. Andrea cierra los ojos un instante. El aire se vuelve denso, con un aroma rancio y penetrante que se niega a desvanecerse. Herminio, con el último vestigio de energía, se arrastra hasta la habitación, cayendo pesadamente sobre la cama. Ni siquiera se saca los zapatos, eso tendrá luego que hacerlo ella. En modo automático, resuenan sus ronquidos por toda la casa. Andrea se queda inmóvil unos segundos, semi-inclinada, con las manos en las rodillas y la vista fija en el desastre del suelo. Respira profundo y se endereza. Camina hasta la canastilla, desliza los brazos con delicadeza bajo el pequeño cuerpo de Benjamín y lo alza con sumo cuidado. Lo acuna un instante contra su pecho, sintiendo el calor rítmico de su respiración y luego, con pasos silenciosos, lo deposita en la cuna del dormitorio de su hija Julieta, de 7 años, que duerme ajena a todo, abrazada a sus propios sueños. Cuando vuelve a la sala, la escena no ha cambiado. La alfombra, antes refugio de crayones y pasos inseguros, ahora es un lienzo involuntario de excesos, en un trazo burdo y sin remordimientos. Toma un balde, un trapo y empieza a limpiar en silencio mientras susurra. Dicen que la elegancia es cuestión de actitud, pero creo que anoche él la dejó olvidada entre el fondo de un vaso y la alfombra que ahora me toca limpiar. La mancha en la alfombra es lo de menos. Lo que realmente pesa es la certeza que se instala en su pecho. Ya no puede cargar con esto sola. Tal vez si la familia de él lo viera así cada fin de semana, si fueran testigos del declive que él se niega a aceptar, dejarían de suavizar la caída con excusas, tildándola de exagerada, y empezarían a empujarlo hacia la única salida posible, ser rescatado. ¿Cuánto más se necesita para que abran los ojos? ¿Y qué pasa si en el fondo él nunca ha querido ser rescatado? Dicen que el amor es paciente y comprensivo, pero qué casualidad que la paciencia es exigida a la mujer y la comprensión se reserva para las debilidades del hombre. Al día siguiente, Andrea había madrugado, como siempre, preparando el desayuno en la misma rutina silenciosa de cada mañana. Sobre la mesa, el café recién hecho, la leche tibia, las medialunas doradas y un par de tostadas con manteca. Todo en su sitio, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Herminio salió de la habitación con pasos pesados. Llevaba el ceño fruncido y los ojos entrecerrados por el martilleo de la resaca. Caminó directo al baño, sin dirigirle una palabra. El agua de la ducha comenzó a correr y Andrea lo escuchó soltar un gruñido de alivio bajo el chorro. Jaqueca, náuseas, el ciclo de siempre. Unos minutos después regresó a la cocina con el cabello aún húmedo y la camisa a medio abotonar. Se sirvió café, bebió un sorbo y suspiró. Andrea lo miró con cautela pero con determinación. No iba a dejarlo pasar esta vez. «Mi amor,
Tal vez deberíamos conversar sobre lo de anoche, dijo con suavidad, sentándose frente a él. El exceso, las arcadas, todo lo que pasó. Herminio alzó una ceja, le dedicó una mirada fugaz y sonrió con ironía. ¿Y qué con eso? A ver, Andrea, dime una cosa. ¿Te falta algo en esta casa? ¿Tienes que salir a la calle a trabajar como lo hago yo? ¿No tienes comida en la mesa todos los días? Ella abrió la boca, pero él no le dio tiempo de replicar. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Pedirle peras al olmo o tal vez quieres petróleo? Yo soy un esposo ejemplar. Presta atención, no falto a casa, no te engaño con nadie, no te digo mentiras sobre dónde estoy o con quién, no te dejo sin el dinero de la comida y nunca te he levantado la mano. Más bien, deberías reconocerlo. Como dice un colega mío venezolano que anda por allá en el ministerio, deberías darte con una piedra en los dientes. Andrea sintió un nudo de confusión en la garganta. Sabía que algo estaba mal en su argumento, pero aún no encontraba las palabras exactas para desmontarlo. Aún así insistió. «Pero tu salud, amor. Me preocupa que...» Herminio soltó una carcajada seca y bebió otro sorbo de café. «Bah, si más bien eso me limpia el estómago, como siempre te digo. Además, dime una cosa. ¿Eso es todos los días?» Hubo una pausa. Andrea sintió que la estaba acorralando en su propio discurso. «No, bueno», titubeó. «La noche del viernes y los sábados, o como anoche que era jueves y me dijiste que había un cumpleaños en la oficina». Herminio sonrió con autosuficiencia, como quien acaba de ganar una discusión. «¿Lo ves? Lo dijiste tú misma. Son mis noches libres. ¿Acaso no tengo derecho a verme con mis amigos y hacer unos brindis? Con eso no te estoy faltando, Andrea. No estoy con ninguna otra mujer». Andrea cayó en silencio. Tenía razón, no en lo que decía, sino en lo que no decía. Su problema no era la traición conyugal, sino la traición a sí mismo. Pero él no quería verlo. Mientras él comía, Andrea lo observó en silencio. Debía hablar con su familia. Él los respetaba, les hacía caso en todo. Seguramente a ellos sí los escucharía. Rogaba que esta vez estuvieran dispuestos a darle importancia a sus argumentos, pues solían ver solo por los ojos de Herminio. Respiró hondo y cambió de tema con naturalidad. «Mi amor, hablando de otra cosa, ¿te has dado cuenta de que la niña está más delgada? Yo no entiendo. Si a Julietica le preparo sus buenas meriendas para la escuela». Herminio se encogió de hombros y bufó con indiferencia. «Conjeturas tuyas, mujer, suposiciones. ¿No ves que está en pleno crecimiento?» Andrea mordió el interior de su mejilla, pero insistió con calma. «Sí, pero también su maestra me dijo la otra vez que su desempeño ha bajado un poco. Tú sabes que ella no es así. Siempre ha sido muy inteligente». Herminio dejó el café en la mesa con un golpe seco y la miró con fastidio. «Tú por todo haces un escándalo, Andrea. Si quieres me quedo aquí en la casa y no salgo a trabajar para estar todo el día pegado a Julieta a ver qué le pasa. ¿Eso es lo que quieres?» Porque pareciera. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda y comenzó a suavizar la conversación. «No, amor, no quise inquietarte. Yo solo... pues... lo que quise decir es...» Él la interrumpió con un bufido sacudiendo la cabeza. «Siempre te ahogas en un vaso de agua. Eso es lo que no me gusta de ti». Andrea bajó la mirada. No tenía sentido discutir, no con él. Herminio se puso de pie, arreglándose el saco con su gesto automático de hombre que se cree intachable. «Por todo te estás quejando. Solo vives declarando lo malo, que si yo me voy a enfermar por hacer unos brindis con mis colegas en mis únicos días libres, que si la niña come bien pero está más flaca, que si ahora no está rindiendo igual en la escuela, todo lo tuyo es un pero. No te compones, Andrea». Dicho esto, se calzó el reloj en la muñeca y salió de la casa con la seguridad de quien cree haber puesto todo en su lugar. Andrea se quedó sentada en la mesa sin tocar su café.
Miró la puerta cerrarse tras él y bajó la vista al plato con el desayuno intacto. Lo que más la inquietaba no era su indiferencia, sino la horrible sensación de que, poco a poco, ella misma estaba empezando a dudar de su propia lógica. La peor forma de manipulación no es la que impone, sino la que convence, no la que grita, sino la que susurra. Y lo más peligroso es que, cuando te das cuenta, ya has empezado a dudar de tu propio criterio. Pasaron un par de horas. El sol de la mañana atraviesa las cortinas de lino de una sala bien decorada, con muebles de madera oscura y un leve aroma a café recién hecho. Con su bebé en brazos, Andrea se sienta en el sofá con las piernas juntas y las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Lleva una ropa sencilla y apenas se recogió el cabello en un moño apurado antes de salir a dejar a Julieta en su colegio, y de ahí partir a la casa de la familia de su esposo, donde se encontraba justamente ahora. Del otro lado, en una poltrona amplia, su suegra Estela Cáceres, una mujer de porte refinado y voz medida, la observa con expresión condescendiente. Mercedes, la hermana mayor de Herminio, está de pie, revolviendo una cucharilla en su café con una sonrisa a medio trazo, esa que anuncia que lo que viene no será tomado en serio. ¿No será que estás exagerando, Andrea?, pregunta Estela con la misma suavidad con la que alguien ofrece una taza de té. Todos los hombres pasan por etapas así, más cuando tienen tantas presiones. Eso no es más que un desahogo. Andrea frunce los labios, su estómago se revuelve. Suegra, no es una etapa. Herminio no tiene control. No es normal que llegue a casa en ese estado. No es normal que termine devolviendo la bilis en la sala todos los fines de semana. «Ay, por favor», salta Mercedes, la hermana, dejando la taza en la mesa de centro. «Todos hemos tomado de más alguna vez. No es para tanto». «No es alguna vez, es cada vez», insiste Andrea, alzando apenas la voz. No se dan cuenta, pero esto le está afectando el cuerpo. Anoche casi no podía sostenerse de pie, y lo primero que hizo al entrar fue irse en arcadas. No se dan cuenta de que se está enfermando. Estela suspira con paciencia fingida y posa una mano sobre la rodilla de Andrea. Herminio trabaja mucho, Andrea, tiene demasiada presión encima. ¿No ves lo importante que es su puesto? ¿No te has detenido a pensar que está todo el santo día atendiendo reuniones, perfeccionando la comunicación, el protocolo, la imagen institucional y personal de los funcionarios de mayor jerarquía del ministerio? Y tú vienes a decirnos que te preocupas porque se desestresa de vez en cuando. Por favor. Andrea siente que algo le sube por la garganta. No puede ser que minimicen así la situación. Suegra, no es solo el estrés. Le está cayendo mal al cuerpo. No tiene tolerancia. Siempre llega con náuseas. El estómago le juega en contra. ¿Qué va a pasar el día en que su cuerpo ya no pueda más? ¡Ah! No exageres, interrumpe Mercedes con una carcajada sarcástica. Yo lo vi anoche cuando pasó por mi calle. Iba en su buen auto, con la ventanilla abajo y la música fuerte. Hasta pensé dentro de mí. Mira, se le escapó un rato a la mujer para distraerse un poco, porque es que tú lo absorbes también. La risa de Mercedes retumba en los oídos de Andrea como un eco de indiferencia disfrazada de humor. ¿Eso te parece gracioso?, pregunta Andrea sin parpadear. Mercedes le sostiene la mirada encogiéndose de hombros. No es que me cause gracia, pero tampoco lo voy a ver como una tragedia. Herminio tiene derecho a vivir su juventud. Tú quieres vivir controlándolo. Andrea siente un nudo en el pecho. Estela vuelve a suspirar y aprieta ligeramente su rodilla. Hija, los hombres necesitan su espacio. Tú siempre has sido una buena mujer, pero tienes que aprender a ser más paciente y comprensiva, querida. No puedes estarle midiendo las horas y los tragos. Un matrimonio necesita flexibilidad. Andrea la mira fijamente. Su boca se abre un poco, pero ninguna palabra sale de ella. ¿Más paciente? ¿Más comprensiva? ¿Esperar qué exactamente? ¿Y yo?, pregunta finalmente con la voz más firme. ¿Cuándo alguien me va a pedir que sea comprensiva conmigo misma? Las miradas de Estela y Mercedes se cruzan por un instante. No hay respuesta.
Andrea se pone de pie con su bebé en brazos que comienza a inquietarse. Sus piernas se sienten pesadas, pero su mente está más ligera que nunca. Gracias por escucharme, o por intentar escucharme. Mercedes levanta una ceja con burla. Dale, no te pongas así. No hagas un drama de esto. Andrea la ignora, toma su bolso y se encamina a la puerta. No hay nada más que decir. Mientras camina con Benjamín en brazos por la vereda hacia la avenida, con el sol golpeando su cara cansada, lo entiende con claridad. Herminio no está solo en su problema. Su familia está ahí para sostener la mentira de que eso es solo un inocente entretenimiento, para justificarlo, para convertirla a ella en la del problema. Pero si nadie más va a abrir los ojos, ella sí, y no piensa cerrarlos nunca más. Si alguien te repite muchas veces que estás equivocada, revisa los hechos. Pero si cada vez que intentas explicarte te hacen sentir absurda, revisa a la persona. El sol del mediodía caía oblicuo sobre la ciudad, tiñendo las calles de un resplandor dorado y cálido. Andrea caminaba con pasos firmes hacia la entrada del colegio, con Benjamín dormitando en su brazo, su mejilla apoyada contra su pecho. Varias madres esperaban a sus hijos. Andrea vio la reja apenas abierta, y al otro lado, a los niños que emergían en grupos dispersos, cargando sus mochilas y soltando risas y saltos, como si el encierro del aula hubiera sido una larga espera para la libertad. Pero su mirada solo buscaba a su hija. Y entonces la vio. Julieta estaba allí, de pie, con la mochila colgada de un solo hombro y la mirada baja. Sus manitas jugaban con el borde del suéter del uniforme, apretándolo y soltándolo con una insistencia que delataba un nerviosismo extraño. Andrea sintió un golpe en el pecho. ¿Dónde estaba la niña divertida de siempre? «Hola, mi amor», dijo, agachándose un poco para estar a su altura. «¿Cómo te fue hoy en la escuela?» «Bien, mami», respondió la niña con un tono apagado. Andrea no se dejó engañar. No había alegría en su voz, ni el entusiasmo habitual de contarle algún detalle del día. La tomó de la mano y comenzaron a caminar. Julieta iba más callada de lo normal, sin brincar en los charcos ni arrastrar la mochila con pereza como solía hacer. Andrea la observó de reojo y con un tono suave pero intencional le preguntó: «¿Te gustó la comida que dejé hoy en tu lonchera?» Julieta asintió rápido sin levantar la vista. «Sí, mami, muy sabrosa». Andrea frunció los labios. «¿Y qué fue lo que más te gustó?» «Todo, mami», dijo la niña con una pequeña sonrisa que intentó ser convincente. Andrea sintió algo en su interior tensarse. «¿Y qué te pareció la pasta frola que te preparé ayer?» «Deliciosa, mami, gracias», dijo Julieta con rapidez. Andrea la miró con mayor atención. «¿Y qué te pareció la tortilla de avena que te puse hoy?» «Muy sabrosa, mami, gracias». Andrea se detuvo en seco. Julieta también se detuvo sin levantar la vista. Andrea cambió el peso de Benjamín en su brazo, suspiró hondo y luego bajó la mirada hacia su hija, colocándose justo frente a ella. «Ahora sí, Julieta, me vas a decir la verdad». Su tono era firme, pero sin dureza. «¿Quién se está comiendo tu merienda?» Julieta abrió grande los ojos y los labios le temblaron un poco. «¿Mami? Ayer no te preparé pasta frola, ni hoy te puse tortilla de avena. Así que espero tu confesión, jovencita». Julieta tragó saliva. Sus ojitos temblaron un segundo, y entonces bajó la cabeza. Andrea sintió el aire volverse más pesado. «Quien hiere está herido», porque el dolor no resuelto busca eco en el sufrimiento ajeno. La oficina era imponente, techos altos, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y un escritorio de madera oscura impecablemente organizado. Samuel Robinson, el magnate cuya sola presencia inspiraba respeto y temor en sus empleados, levantó la vista con una ceja arqueada cuando vio a Andrea y a la pequeña Julieta irrumpir en su despacho. La sorpresa fue evidente en su expresión, pero no tardó en recuperar su compostura. «Buenos días, señor Robinson», dijo Andrea con un tono firme y pausado.
El hombre entrecerró los ojos, deslizando su mirada entre la mujer que sostenía a un bebé dormido en brazos y la niña que se aferraba a su costado. «Perdón, pero ¿quién es usted y por qué irrumpe en mi oficina de esta manera?» Andrea esbozó una leve sonrisa antes de responder. «Oh, es cierto, no me he presentado». Hizo una pequeña pausa. «Soy la madre de Julieta, una compañera de colegio de su hija Jacinta. Solo quise venir a traerle un presente». Samuel frunció el ceño. «Sigo sin comprender a qué se debe su visita, señora». Andrea no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó el celular de su bolsillo y le mostró la pantalla. Era una simple receta de cocina, con ingredientes y pasos detallados. Samuel tomó el teléfono con expresión escéptica y leyó por encima. Luego su rostro se ensombreció. «No sé qué pretende, señora», dijo con evidente irritación devolviéndole el celular. «Yo no estoy interesado en comprar nada de lo que sea que usted venda. Aunque a juzgar por lo que me enseña, es una cocinera sin restaurante que vende de puerta en puerta. Se equivocó de lugar, señora. Busque otro sitio. Soy un hombre muy ocupado». Andrea lo miró sin pestañear. «Fíjese, no soy vendedora, aunque sí cocinera. Pero de mi hija, no de la suya». Samuel tamborileó los dedos contra el escritorio perdiendo la paciencia. «Dígame de una vez por todas a qué vino. Mi hija tiene los mejores chefs en casa. No le falta absolutamente nada. Hable ahora o tendré que pedirle a la vigilancia que la escolte a la salida». Andrea suspiró y con voz tranquila respondió. «Muy simple. Creo que esa receta le fascina a su hija». El ceño de Samuel se frunció aún más. «Ya me colmó la paciencia». Su mano se deslizó hacia el teléfono dispuesto a llamar a seguridad, pero antes de que pudiera presionar un botón, Andrea habló con firmeza. «Su hija le está quitando su comida a la mía en la escuela». El teléfono quedó en el aire. Samuel se congeló. El color pareció abandonar su rostro por un instante. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Finalmente, con un movimiento lento, dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro. «¿Qué ha dicho, señora?» Su tono ya no era autoritario. Era un susurro, casi un ruego de confirmación. Andrea lo observó en silencio, dándole tiempo a digerir la verdad. «Por favor, siéntese», murmuró Samuel, señalando la silla frente a su escritorio. Andrea lo hizo acomodando a Benjamín en su regazo mientras Julieta se mantenía a su lado, en un silencio tenso. Samuel respiró hondo intentando recuperar la compostura, pero sus ojos estaban vidriosos, como si una verdad que no había querido ver lo golpeara de lleno. «No puedo creerlo», susurró. «Jacinta tiene todo, lo mejor de lo mejor. Su propio chef. ¿Por qué haría algo así?» Andrea lo miró con suavidad, pero sin titubeos. «Porque lo que está buscando no se compra con dinero, señor Robinson». Él alzó la mirada, confundido. Andrea continuó. «Los niños no arrebatan un bocado solo por antojo. A veces buscan en un simple almuerzo lo que sus corazones sienten que les falta en casa. Ella no lo hace por hambre, ni por maldad genuina. Lo hace porque mi hija recibe algo que ella no tiene». Samuel se quedó en silencio, atento a sus palabras. «Su hija tiene los mejores chefs, como usted dice. Pero no tiene a alguien que cocine para ella con amor», continuó Andrea. «No es la comida lo que se está llevando, es lo que representa». Samuel apartó la mirada y sus labios temblaron apenas. Luego, con un suspiro pesado, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Soy divorciado, señora», murmuró con una voz en la que por primera vez no había autoridad, sino vulnerabilidad. «Hace 2 años que Jacinta vive conmigo. Su madre decidió rehacer su vida lejos. Yo intenté darle todo lo que necesita, buena educación, seguridad, lujos. Pero nunca me di cuenta de lo sola que se ha sentido». Andrea sintió un nudo en la garganta. «Los niños encuentran formas inusuales de expresar lo que sienten», dijo en voz baja, «aunque no sepan ponerlo en palabras». Samuel se frotó la sien como si quisiera ordenar sus pensamientos. «Siempre pensé que
Si le daba todo cuanto quisiera, no sentiría la ausencia de su madre, pero ahora me doy cuenta de que lo único que quiere es justo lo que yo no puedo darle. Hubo un silencio. ¿Cree que pueda arreglarlo?, preguntó Samuel con voz quebrada. Andrea le dedicó una pequeña sonrisa. Si empieza por sentarse a la mesa con ella en lugar de dejar que coma sola, si le pregunta cómo estuvo su día, si la escucha de verdad, quizás sí. Samuel asintió lentamente. Haré lo posible. Andrea se puso de pie, con Benjamín aún dormido en sus brazos. Eso espero, señor Robinson, porque si su hija sigue sintiendo este vacío, crecerá buscando llenarlo con cosas que nunca podrán hacerlo. Samuel la miró con un respeto renovado. Gracias por venir. Andrea asintió y se giró para salir. Cuando llegó a la puerta se giró y le dijo: Mi hija llevará el doble de ahora en adelante para que comparta con la suya. Pero hable con ella para que se retracte de su actitud hostil. Si necesita ayuda para que lo escuche, avíseme. Soy buena con los niños. Samuel se levantó de inmediato con un gesto más impulsivo que calculado y buscó en el bolsillo de su saco una tarjeta personal. La deslizó suavemente sobre el escritorio y la empujó hacia Andrea con una leve inclinación de cabeza. Por favor, conserve mi tarjeta y dígame, Samuel, a secas. Cualquier cosa que necesite, estoy a su completa disposición. Su hija tiene a una gran madre y su esposo a una mujer ejemplar. Andrea bajó la mirada por un instante como si sus propias sombras la alcanzaran en ese momento. Sus labios dibujaron una sonrisa breve, pero en sus ojos había algo distinto, algo roto. Él no piensa exactamente lo mismo, dijo en voz baja. Pero muchas gracias por su gentil halago. Samuel notó el cambio en su expresión, la seguridad con la que había entrado en su oficina, el fuego en su voz al defender a su hija. Ahora parecía envolverse en un velo de tristeza. No supo qué decir. Observó cómo Andrea guardaba la tarjeta sin mirarlo, cómo ajustaba el peso de su bebé en brazos y acariciaba la cabeza de Julieta en un gesto automático, protector. «Que tenga un buen día, Samuel», murmuró finalmente, antes de girarse para salir. Samuel la vio alejarse y por primera vez en mucho tiempo sintió una incomodidad extraña en el pecho. No la incomodidad del enojo ni la frustración de los negocios, sino algo más profundo. Una inquietud inusual por el tácito dolor ajeno. Se quedó allí de pie con la mirada fija en la puerta que se cerraba tras ella, preguntándose por qué esa mujer, que había entrado con tanta fuerza, se iba dejando un aire de melancolía tras de sí. Y por qué de repente le importaba tanto. No se trata de ponerse en los zapatos del otro, sino de caminar a su lado para sostenerlo y ayudarlo a avanzar. El día llegó a su fin. La brisa nocturna de Buenos Aires llevaba consigo el aroma de la ciudad adormecida. La luz neón del establecimiento nocturno titilaba sobre el rostro de Herminio Esteban Cáceres mientras él se balanceaba sobre sus propios pasos, tambaleante con la chaqueta al hombro y el rostro cubierto por una ligera película de sudor. Sus zapatos italianos, normalmente impecables, resonaban con torpeza contra el pavimento mientras se dirigía a su auto. Un lujoso sedán negro, brillante incluso bajo la tenue luz de la madrugada. Con dedos entumecidos y erráticos en su motricidad, sacó las llaves y trató de presionar el botón para destrabar las puertas. Falló al primer intento y al segundo. En el tercero, el sonido del desbloqueo le arrancó una sonrisa satisfecha, como si hubiera logrado algo grandioso. Abrió la puerta con un ademán exagerado, lanzó su chaqueta en el asiento del copiloto y se dejó caer en el asiento del conductor con un suspiro largo. Puso ambas manos sobre el volante y cerró los ojos un momento tratando de recuperar la estabilidad antes de encender el motor. «Solo un par de cuadras», murmuró para sí mismo, como si eso justificara el riesgo. Colocó la marcha en reversa y giró el volante con un movimiento descuidado. No se percató del volardo, el poste bajo situado a un costado de la salida. Un sonido metálico y seco rasgó la noche. ¡Crack! Herminio se congeló.
Su cuerpo entero se tensó al escuchar el inconfundible sonido de la carrocería doblándose contra el obstáculo. «¡Rayos!», exclamó clavando los ojos en el espejo lateral. Bajó del coche tambaleándose con el corazón martilleando en su pecho. Rodeó el vehículo y, bajo la luz parpadeante del farol de la calle, vio la abolladura en la parte trasera de su impecable máquina. Un golpe profundo en la chapa, una herida visible sobre la perfección que tanto cuidaba. Se llevó las manos a la cabeza. «¡No puede ser! ¡No puede ser!». Pateó el poste el volardo con furia, aunque el dolor en su pie no hizo más que avivar su enojo. Rezongando entre dientes, volvió a subirse al auto y arrancó con un chirrido agresivo de las llantas, su ego herido más que su auto. Cuando llegó a casa eran las 2 de la madrugada. Andrea, sentada en el borde de la cama con las manos entrelazadas, escuchó el sonido de su auto deteniéndose con brusquedad. El golpe seco de la puerta al cerrarse le anunció que venía de mal humor. Esperó. Segundos después la puerta de entrada se abrió con un estruendo. Herminio entró a la casa con pasos pesados, sus ojos aún enrojecidos por la noche de excesos. Andrea se levantó de inmediato y corrió hacia la sala con el ceño fruncido. «Herminio, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Él bufó quitándose la corbata con torpeza. «¿Te parece que estoy bien?», espetó con ironía. «Un idiota puso un poste donde no debía y me arruinó el coche». Andrea frunció el ceño, desconcertada. «¿Qué? ¿Tu coche? ¿Te pasó algo a ti?». «Lo más importante eres tú, mi vida». Herminio soltó una carcajada seca, sin alegría. «¿Sabes cuánto vale ese auto? ¿Sabes el tiempo y el dinero que he invertido en mantenerlo perfecto? Y ahora vienes a decirme la vieja letanía de que lo único importante es que a mí no me pasó nada». Andrea sintió un escalofrío. «Pero, ¿estás bien?». Él la miró con hastío, desabrochándose el primer botón de la camisa. «Sí, estoy bien, deja de preguntarme tanto lo mismo. Siempre es igual contigo». Andrea apretó los labios, conteniendo las ganas de responderle. «Solo me preocupaba», murmuró. «Pues no lo hagas. No necesito que me esperes despierta como si fuera un niño al que hay que cuidar». Andrea sintió que algo dentro de ella se desmoronaba, y al mismo tiempo algo más se erguía con fuerza. No lo dijo en voz alta, no hizo un gran gesto, pero en ese preciso instante tomó una decisión. No lo esperaría más. No volvería a quedarse en vela, con el alma en vilo, escuchando el eco de sus pasos torpes en la calle. No volvería a angustiarse por alguien que no valoraba su preocupación, ni aún su propia vida. Se acabó. Andrea le dedicó una última mirada y, sin decir palabra, se giró de inmediato. Caminó hasta la habitación y cerró la puerta con suavidad. Herminio la observó irse, pero no se fue detrás de ella. Creyó que había ganado la discusión. Lo que no sabía era que, sin decir una sola palabra, Andrea acababa de dar el primer paso para dejarlo atrás. En el delirio de aquel que lastima a otro no se da cuenta de que cada palabra cruel es un clavo más en el ataúd del amor. Semanas después el día comenzó con un silencio denso en la casa de los Cáceres Vega. Andrea ya no se preocupaba por esperar despierta a Herminio, pero eso no significaba que la rutina con él fuera menos tensa. Aquella mañana, sin embargo, hubo algo distinto en el aire, algo más que el frío habitual de su indiferencia. Herminio salió de la habitación con el ceño fruncido, el rostro más pálido de lo normal y una mano presionando su abdomen. No hizo falta que hablara para que Andrea notara el sudor frío acumulándose en su frente y el leve temblor de su mandíbula al apretar los dientes. «¿Qué te pasa?», preguntó ella sin emoción, más por instinto que por verdadera preocupación. Él apenas le dirigió una mirada resoplando con impaciencia. «Nada, mujer». Pero el quejido bajo que escapó de su garganta contradijo sus palabras. Herminio se llevó una mano al estómago, doblándose apenas sobre sí mismo. Andrea observó con atención. Su piel tenía un matiz enfermizo y su respiración se aceleraba de forma irregular. «¿Es tu estómago? ¿Te duele?». «Herminio, creo que has hecho demasiados brindis últimamente», insistió ella. «Que no es nada, Andrea», gruñó.
pero el enojo quedó sofocado por un espasmo de dolor. Sus ojos se cerraron con fuerza, y una expresión de incomodidad absoluta se dibujó en su rostro. Luego, el ardor trepó por su garganta, y antes de poder controlarlo, un eructo ácido le quemó la boca. Su rostro se contrajo en una mueca de asco. «Dios, me está matando el estómago», susurró apretando los puños. Andrea suspiró. Lo había visto venir. Tantos excesos y la arrogancia de creerse inmune a los estragos de su propio descuido. Y ahora, ahí estaba, sufriendo las consecuencias de su soberbia. «Te dije que esto iba a pasarte», murmuró sin esfuerzo por suavizarlo. Herminio la fulminó con la mirada. «No necesito tu sermón. Consígueme un antiácido y ya». Andrea cruzó los brazos, no estaba en posición de recibir órdenes. «Si sigues así, un antiácido no te va a servir de nada. Necesitas ir al médico». Herminio bufó, pero en cuanto abrió la boca para responder, una ola de ácido le subió de golpe por el esófago. Se dobló sobre sí mismo, llevándose una mano a la boca y corriendo al baño. Andrea lo siguió con la mirada sin moverse de su lugar. La puerta del baño se cerró de golpe y pronto los sonidos de arcadas resonaron por toda la casa. Entre la náusea y los espasmos, Herminio luchaba contra el ardor desgarrador en su garganta, mientras su cuerpo entero temblaba de debilidad. Andrea respiró hondo. Estaba tentada a dejarlo ahí, a dejar que se enfrentara solo a la agonía de su propio descuido. Pero algo dentro de ella, una fibra de humanidad que aún le quedaba, le impidió ser indiferente. Algunos minutos después, Herminio estaba sentado en la sala, con la frente perlada de sudor y una expresión de sufrimiento que ni siquiera su orgullo podía disimular. Andrea sostenía su celular, tecleando con calma. «Voy a llamar a emergencias». Él alzó la mirada con furia. «No exageres, no es tan grave. Esto se me pasará en un rato. Anda y hazme un té de algo». Pero en cuanto terminó la frase, otro espasmo lo dobló sobre sí mismo, y su rostro perdió aún más color. Andrea no esperó su aprobación. Marcó casi con serena frialdad. El hospital estaba iluminado con su blanco aséptico y su aroma a desinfectante que se mezclaba con el leve eco de conversaciones apagadas. Herminio estaba acostado en una camilla, con una bata hospitalaria que apenas cubría su dignidad y un suero conectado a su brazo. Su expresión era de un fastidio absoluto. Andrea, sentada en una silla junto a la cama, permanecía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada clavada en su celular. No tenía la intención de reconfortarlo, no esta vez. Había dejado a los niños al cuidado de su vecina, doña Nélida, una mujer de 50 años cuya dulzura y disposición siempre estaba a flor de piel. Cuando la doctora entró a la habitación, Andrea se enderezó y miró con atención. «Señor Cáceres», comenzó la doctora con tono firme, «su cuadro no es solo un episodio de hiperacidez. Presenta esofagitis erosiva severa, gastritis hemorrágica y un reflujo gastroesofágico avanzado. Su estómago está en un estado de inflamación crítica, con signos de sangrado digestivo leve y deterioro del revestimiento esofágico. Si no se trata adecuadamente, esto puede evolucionar en una úlcera perforada». Herminio exhaló por la nariz con fastidio. «Entonces, ¿qué hago? ¿Un par de pastillas y listo?» La doctora arqueó una ceja sin ocultar su desaprobación. «No es tan simple, señor Cáceres. Debe suspender por completo la bebida, la cafeína, las frituras y cualquier alimento irritante. Además, su esófago ya muestra signos de daño severo, por lo que necesitamos monitorearlo de cerca para evitar una complicación mayor». Herminio intentó incorporarse, pero la doctora levantó una mano con autoridad. «No puede irse, señor Cáceres. Debe quedarse hospitalizado al menos una semana. Necesita tratamiento, una dieta líquida estricta, reposo digestivo absoluto. También haremos una endoscopía de control para evaluar si hay lesiones más profundas». Andrea no reaccionó, no se movió, no dijo nada. Herminio, en cambio, abrió la boca, incrédulo. «Una semana. No puedo quedarme aquí tanto tiempo, doctora».
La médica entrecruzó los brazos y lo miró con dureza. Si se va antes, volverá en peores condiciones. Y la próxima vez no será solo una semana. Será cirugía. El silencio que siguió fue pesado, espeso, definitivo. La doctora abandonó la habitación. Andrea no pudo evitar soltar una breve carcajada. Herminio la fulminó con la vista, pero ella simplemente le sostuvo la mirada con una media sonrisa. «Bueno, Herminio, parece que tu estilo de vida no es tan intocable como pensabas, ¿no?» Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Mercedes, su hermana, entró con el rostro contraído por la preocupación, aunque en cuanto vio la escena, su mirada se endureció. «Herminio, mi cielo», exclamó avanzando hacia él. «Dios mío, mamá me dijo que estabas en el hospital. ¿Qué pasó, mi amor?» «Nada, Mercedes, un problema estomacal, mi amor», respondió él con molestia. Mercedes le dedicó una mirada reprobatoria a Andrea. «¿Y tú? ¿Lo has estado cuidando bien?» Andrea sintió un escalofrío de incredulidad recorrer su espalda. «¿En serio?» «¿Perdón?» soltó con una risa seca. «¿Me estás preguntando a mí si lo he cuidado? ¿A un hombre que se la pasa bebiendo como si fuera inmortal, que ni siquiera se cuida a sí mismo?» Mercedes se cruzó de brazos. «Bueno, Andrea, pero tú eres su esposa. Se supone que debes asegurarte de que coma bien, que lo cuides, y le hagas al otro día su sopa, su caldito, para ayudarlo con la resaca, que se mantenga bien hidratado y se le protejan las paredes del estómago». Andrea la miró fijamente. Algo dentro de ella, esa última gota de paciencia que le quedaba, se quebró. «No, Mercedes», dijo con voz firme, «no se supone que yo deba ser la madre de un hombre adulto. No se supone que deba rogarle que cuide su salud cuando no quiere escuchar. No se supone que mi vida gire en torno a prevenir sus majaderías y su inmadurez. Si él no quiere cuidarse a sí mismo, ¿por qué yo tendría que hacerlo por él?» Mercedes parpadeó sorprendida por su tono. Herminio solo apretó la mandíbula, aún más incómodo. Andrea se puso de pie, tomó su bolso y lanzó una última mirada a su esposo. «Quédate con él si tanto te preocupa», le dijo a Mercedes. «Yo ya me cansé de velar por alguien que no quiere salvarse, de darle la mano a quien no quiere ser rescatado». Pero justo cuando dio un paso hacia la puerta, la voz de Herminio rugió detrás de ella, un grito áspero, más de ego que de necesidad. «Andrea, ¿a dónde crees que vas? Vuelve aquí. No puedes dejarle toda la responsabilidad de atenderme en el hospital a mi hermana. Ella es mi hermana, no mi esposa». Andrea se detuvo. El aire en la habitación se volvió más denso. Mercedes, con los brazos cruzados, esperó con una sonrisa complacida, creyendo que su hermano acababa de ganarle la discusión. Andrea giró la cabeza con lentitud, sin rabia, sin prisa, y su mirada cayó sobre Herminio como un puñal de hielo. «Herminio, ¿quién te ha dicho que una esposa es una enfermera con anillo? Si para ti mi único rol es atenderte cuando te desplomas en un hospital por tu propia negligencia, entonces estoy bastante lejos de ser tu esposa». Se enderezó con la misma tranquilidad y miró a Mercedes con una media sonrisa. «Tranquila, querida. Después de todo, has pasado años diciéndome cómo debía tratar a tu hermano. Ahora puedes demostrarme cómo se hace». El silencio fue absoluto. Y sin más tomó su bolso y salió de la habitación ante la mirada absorta de ambos. Hay quienes no buscan la verdad, sino una mentira lo bastante elegante como para creer en ella. Pero el problema de las mentiras bien vestidas es que, tarde o temprano, la realidad las deja desnudas. La brisa fresca de la tarde mecía las hojas de los árboles en la calle tranquila. Andrea subió los escalones de la elegante casa y tocó la puerta con suavidad. Unos segundos después, la madera se abrió, revelando el rostro amable de doña Nélida. Sus ojos, cálidos y sabios, la recorrieron con una sonrisa que hablaba más de intuición que de cortesía. «Andrea, querida, pasa, pasa», le hizo un gesto con la mano, apartándose para dejarla entrar. Antes de que pudiera dar un paso más, un torbellino de cabello oscuro corrió hacia ella. «Mami, llegaste».
La vocecita de Julieta explotó con una mezcla de alegría y alivio mientras se arrojaba a sus brazos. Andrea la abrazó fuerte, sintiendo en su pecho el latido acelerado de su pequeña. «Aquí estoy, mi amor». Julieta la miró con ojos brillantes y le preguntó sin rodeos: «¿Cómo está papi?». Andrea sonrió con ternura, acariciando la mejilla de su hija. «Está mucho mejor, amor, pero los doctores decidieron cuidarlo una semana más para que se recupere bien». Julieta pareció aceptar la respuesta sin más preguntas y corrió hacia la sala, donde la televisión iluminaba el espacio con dibujos animados. Doña Nélida cerró la puerta con suavidad y miró a Andrea con esa pausa medida de quien ha vivido lo suficiente como para notar lo que no se dice en voz alta. «El bebé sigue dormidito, no te preocupes», comentó con dulzura. Pero sus ojos no se apartaron del rostro de Andrea. «¿Y tu marido? ¿Está realmente bien, Andrea? No sé, te noto rara. Tú siempre eres tan dulce». Andrea bajó la mirada por un instante. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras tardaron en salir. «Creo que me volví mala, doña Nélida». La mujer parpadeó con curiosidad y se inclinó apenas hacia ella. «¿Por qué dices eso, vecina?». Andrea sintió un nudo en la garganta, pero no titubeó. «Renuncié a cuidar a mi esposo». Doña Nélida no reaccionó con sorpresa. No alzó la voz ni se escandalizó. En cambio, tomó suavemente la mano de Andrea y la llevó sin prisa a través del pasillo hasta una habitación cálida y acogedora. Allí, en la pared, un espejo de marco antiguo reflejaba su imagen. «Mírate». La voz de doña Nélida era pausada, envolvente. Andrea la obedeció, aunque le costó reconocerse. Sus ojos estaban cansados, su piel algo pálida, pero lo que más la sorprendió fue su expresión. Ya no había resignación. Había otra cosa, algo que aún no lograba definir. «¿Qué ves, Andrea?». Andrea tragó saliva. Veo a una mujer cansada». Doña Nélida sonrió levemente. «Yo veo a una mujer que por fin dejó de vivir para otro y empezó a existir para sí misma». Andrea cerró los ojos un instante. «Pero, ¿no es egoísta?». «No, Andrea. Egoísta es quien exige ser cuidado sin preocuparse por quien lo cuida». Doña Nélida la miró a través del reflejo y continuó. «Dejaste de cuidar a tu esposo porque comprendiste que nadie salva a quien se aferra a su propia tormenta. Hay batallas que no se pierden por falta de amor, sino por falta de voluntad del otro para luchar. Quizás si te miras más tiempo frente al espejo comprendas que no es abandono, Andrea. Sencillamente es que no puedes sanar a quien insiste en lastimarse, ni cargar con alguien que convirtió su caída en su forma de vida». Andrea cerró los ojos un segundo. «Pero, entonces, ¿qué soy ahora?». Doña Nélida le tomó la mano con suavidad y le susurró: «Eres Andrea. ¿Y sabes lo que significa tu nombre?». Andrea negó con la cabeza. «Significa fuerza y valentía». Andrea sintió que algo se rompía dentro de ella, o tal vez que algo por fin se armaba. Doña Nélida apretó su mano con calidez. «No te volviste mala, hija, te volviste libre». Andrea abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo vio a la mujer en el espejo y le gustó lo que vio. «Él regresará en una semana, doña Nélida». La señora sonrió con infinita sabiduría y un curioso brillo en los ojos. «Entonces tú tienes 7 días, Andrea». Andrea se quedó cavilando en el significado de esas palabras mientras seguía perdida en la contemplación de su propia imagen en el espejo. Hay débiles que ven cadenas donde hay puertas abiertas y hay sabios que ven libertad donde hay barrotes dorados. Cuando Andrea llegó a casa, dejó a Benjamín en la cuna. Tomó aire y buscó algo en su bolso. La tarjeta de Samuel Robinson. La sostuvo unos segundos entre los dedos, como si pesara más de lo que realmente pesaba. Entonces sacó su celular y marcó el número. «¿Samuel? ¿Me recuerdas?». «La mamá de Julieta», dijo, con voz suave. Al otro lado de la línea, la respuesta no tardó en llegar.
Por supuesto, imposible que olvide a la dama más encantadora que haya conocido. Andrea esbozó una leve sonrisa. Necesito su ayuda. ¿Podemos vernos en algún lugar? Hubo una pausa breve seguida de un tono más formal, pero con cierto matiz de interés genuino. ¿Le parece tomarse un café conmigo frente a mi consorcio? Puedo mandar a mi chofer a recogerla. ¿Dónde se encuentra? Andrea negó con la cabeza como si él pudiera verla. No se preocupe, tomaré un taxi, en breve estaré allá. Samuel no insistió, pero antes de terminar la llamada dijo: si no le molesta, llevaré a Jacinta. Andrea miró a Julieta, que jugaba en el suelo con un muñeco de trapo. No, por supuesto que no, también Julieta y mi bebé irán conmigo. Media hora después, con Benjamín dormido en su brazo y Julieta tomada de su mano, Andrea bajó del taxi frente a un elegante café de fachada de cristal. Dentro, en una mesa junto a la ventana, Samuel Robinson esperaba. Vestía un traje impecable, pero sin la rigidez de quien solo viste caro por costumbre. Al verla, se levantó con una leve inclinación de cabeza, y al mismo tiempo, Jacinta levantó la vista con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Jacinta, quiero presentarte a alguien», dijo Samuel, posando una mano en el hombro de su hija. Luego, miró a Andrea con un brillo indescifrable en la mirada. Ella es la mamá de Julieta, la mujer que cocina con tanto amor que incluso tú, con todos los chefs a tu disposición, no pudiste resistirte. Jacinta bajó la cabeza de inmediato. Un leve rubor se apoderó de su rostro. Andrea dejó a Benjamín en su cochecito y se sentó con calma. Luego, con su tono pausado, le habló directamente a la niña. «Dime algo, Jacinta». Su voz no era dura, pero sí precisa. «¿Sabes qué hace que una comida sepa diferente?» Jacinta frunció el ceño, desconcertada. «No». Andrea entrelazó las manos sobre la mesa y la miró sin parpadear. «No es la receta, no es el chef, no es la calidad de los ingredientes». Hizo una pausa. Su voz bajó un tono. «Es el amor con el que se cocina. Y eso, mi niña», sus labios se curvaron en una leve sonrisa, «eso no se puede robar». El silencio que cayó sobre la mesa fue helado. Jacinta sintió un vuelco en el estómago. Lo entendió en ese instante. Samuel la observó de reojo esperando su reacción. La niña apretó los labios. Su manito se tensó sobre su regazo. Y entonces, con la voz más baja que nunca, murmuró: «Lo siento mucho, perdón». Miró a Julieta con vergüenza. Julieta la estudió en silencio. Luego, con la naturalidad de los niños que aún no han aprendido a guardar rencor, sonrió. Samuel exhaló relajando los hombros. Andrea tomó su taza de café y la llevó a los labios. «Cuando quieras, Jacinta, puedes venir a casa a merendar con Julieta. Pero hay una sola condición». La niña la miró con expectativa. «Tendrás que ayudarme en la cocina». Por primera vez en la tarde los ojos de Jacinta brillaron. Samuel se recargó en su asiento con una expresión que decía más de lo que su boca callaba. Mientras tanto, Andrea se quedó en silencio. No miró a Samuel, pero sintió su mirada sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible. En el juego del ajedrez no siempre gana el que mueve primero, sino el que sabe esperar el error del contrario. Andrea vuelve a romper el silencio. «Samuel, quisiera pedirle un favor. Sé que en su empresa manejan una red de contactos grande. ¿Cree que podría recomendarme para alguna oportunidad de empleo? Voy a hacer explícita, aprovechando que nuestras hijas están jugando distraídas. Mi esposo está recluido en un hospital por problemas digestivos relacionados con la bebida. Saldrá en una semana, y para entonces toda mi vida tiene que haber cambiado. No puedo depender nunca más de un centavo suyo. Me urge trabajar de inmediato para sostener a mi familia». «Así que buscas trabajo», dijo Samuel, comenzando a tutearla con confianza sin perder esa calma medida que lo caracterizaba. Andrea sostuvo su mirada sin titubear. «Sí, quiero independencia. Quiero sostenerme por mí misma y por mis hijos». Samuel esbozó una sonrisa leve, como si hubiera estado esperando esas palabras. «No voy a negarte que es una petición inesperada, pero no inmerecida». Se inclinó ligeramente hacia adelante.
¿En qué área te gustaría trabajar? Andrea inspiró hondo. No estaba allí para dudar. Sé administrar, soy organizada, tengo facilidad para tratar con personas y aprendo rápido. No tengo miedo de empezar desde abajo, solo quiero una oportunidad. Samuel la escuchó con atención. Luego deslizó los dedos sobre el borde de su taza antes de hablar. Podría recomendarte en varias empresas de mi red, pero también tengo otra opción. Andrea entrecerró los ojos. ¿Cuál? Samuel sonrió con una chispa de picardía en los ojos. Trabajar para mí. Andrea frunció levemente el ceño. ¿Para usted? Para mi consorcio. Samuel se corrigió con un tono más neutral. Tengo un puesto disponible en el área de relaciones públicas. Implica organización de eventos, gestión de agenda, contacto con clientes de alto perfil. Es demandante, pero creo que podrías hacerlo bien. Andrea sintió un nudo en la garganta. ¿Un trabajo directamente con Samuel Robinson? No esperaba algo así. No quiero un favor, no quiero caridad, quiero empoderarme, advirtió, con la misma firmeza con la que había decidido cambiar su vida. Samuel dejó escapar una risa suave. Andrea, si hay algo que he aprendido en el mundo de los negocios, es que la gente valiosa no se contrata por caridad. Se contrata porque uno no quiere que termine trabajando para la competencia. Andrea lo miró en silencio y sonrió con su curiosa analogía. Piensa en ello, agregó Samuel dándole espacio para decidir. Si aceptas, puedes empezar en cuanto lo desees. Andrea bajó la mirada a su café, removiendo la cucharilla en círculos lentos. No esperaba que su primer día de independencia le trajera una oportunidad tan grande y tan peligrosa, porque si algo le decía su instinto era que trabajar para Samuel Robinson no solo cambiaría su economía, también cambiaría su destino. Andrea dejó la taza de café sobre el platillo con una calma casi ensayada. Sabía que estaba cruzando un umbral con Samuel Robinson, pero no había marcha atrás. Necesito algo más, Samuel. ¡Contactos! Él arqueó una ceja con interés inclinándose levemente hacia ella. Tú dime, bella dama, ¿qué tipo de contactos necesitas? ¿Otro especialista médico para tratar a tu esposo? ¿Una segunda opinión? Andrea sonrió de lado, pero no como quien oculta algo, sino como quien sabe exactamente lo que está a punto de decir. Por el contrario, un especialista para deshacerse legalmente de un esposo y darle una segunda oportunidad a la esposa de ser libre y de ser feliz. Samuel soltó una breve carcajada entre sorprendido y encantado por su audacia. Se recargó en su asiento, observándola con una chispa de admiración. «Vaya, veo que eres inteligente. Manejas muy bien los juegos de palabras. Pero déjame preguntarte algo». Se tomó un segundo antes de continuar, como si realmente quisiera medir su reacción. ¿Por qué una mujer como tú, que irradia fortaleza, que entiende el valor de la familia y que claramente no toma decisiones a la ligera, quiere separarse del padre de sus hijos? Andrea sostuvo su mirada sin titubeos, con la seguridad de quien ha pasado demasiado tiempo buscando la respuesta correcta y finalmente la ha encontrado. Porque me cansé de ser el árbol que da sombra y frutos, mientras él no era más que un hacha esperando el momento perfecto para derribarme. Samuel parpadeó sorprendido. Andrea no le dio tregua. Porque entendí que hay esperas que solo conducen a un aeropuerto donde nunca aterriza un milagro. Y si la vida me ha enseñado algo, Samuel, es que cuando un avión no llega, lo más sabio es salir de la terminal y buscar otro destino. Samuel entrecerró los ojos intrigado por la fuerza de sus palabras. Y sobre todo, Samuel, porque hay un límite para todo en la vida. Andrea tomó un sorbo de café con calma y luego añadió con una sonrisa afilada. Incluso para hacerle terapia gratuita a un hombre que cree que el mundo gira alrededor de su ombligo. El problema es que traté a mi esposo como un rey, y Herminio confundió el trono con un taburete de bar, la corona con una copa y el deber de la reina con limpiar los estragos de sus excesos en lugar de gobernar a su lado. Samuel soltó una carcajada grave y sincera, inclinando la cabeza con un gesto de genuina admiración.
Andrea Vega, eres un hallazgo. Me estás dejando pasmado. Andrea alzó una ceja con una sonrisa ladina. Entonces voy por buen camino. Samuel tomó su teléfono móvil y realizó un par de llamadas con la eficiencia de un hombre acostumbrado a mover piezas importantes con apenas unas palabras. Cuando terminó, deslizó el dispositivo sobre la mesa con calma y miró a Andrea con una leve sonrisa. El abogado de mi mayor confianza está en camino. Mi padre, créeme, no conozco a un defensor más férreo de los derechos de las mujeres que él. Andrea arqueó una ceja sorprendida. ¿Su padre es abogado? Samuel asintió. Y de los mejores. Media hora más tarde, un auto negro de lujo se detuvo frente al café. Un hombre mayor descendió con elegancia, su traje gris impecable y su andar firme, pese a los años marcados en su rostro. Era alto, de presencia imponente, con el cabello blanco cuidadosamente peinado hacia atrás. Cuando entró al café, su mirada recorrió el lugar hasta detenerse en Andrea. Samuel se puso de pie de inmediato. «Papá, te presento a Andrea Vega». El hombre se acercó a ella con una sonrisa afable y en un gesto de caballerosidad antigua, tomó su mano y la besó con respeto. «Santiago Robinson, a su servicio, señora». Andrea asintió, sorprendida por la gentileza en sus modales. «Un placer, doctor Robinson». Santiago se sentó y escuchó con atención su historia. No la interrumpió ni una sola vez. Solo asentía de vez en cuando, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando Andrea terminó, él soltó un leve suspiro y con voz grave sentenció: «Mis respetos, señora. Cualquier cosa que usted tenga planeado en contra de su marido, créame que se queda corto para lo que ahora mismo tengo trazado en mi mente». Andrea sonrió, por primera vez sintiendo que tenía un aliado real en esta batalla. «Eso me gusta. ¿Comenzaremos por la demanda de divorcio?» Santiago se echó a reír con una carcajada grave y elegante. «Comenzaremos por todas partes como en la guerra, señora. Pero antes, le propongo un ligero aperitivo. A ver qué le parece. Congelarle todas las cuentas bancarias». Andrea alzó una ceja interesada. El abogado prosiguió: «Ni siquiera podrá pagar la próxima cuenta en el establecimiento nocturno de lujo donde se le antoje hacer sus nuevos brindis. O, mejor aún, no tendrá con qué pagar la cuenta del hospital al término de su estadía. Y creo que su madre y su hermana pondrán el grito en el cielo, y espero que ellas sí tengan saldo en sus cuentas para que no las embarguen con la deuda que les quedará». Andrea dejó escapar una leve risa. «Suena bien. Congelar las cuentas hasta que proceda la repartición de bienes. Yo buscaré un lugar a donde irme con mis hijos». Santiago la miró con curiosidad. «Usted no se irá a ningún lado. El que debe irse es él, y no habrá repartición de bienes. El domicilio conyugal es el hogar de los niños, porque prevalece el principio de protección del interés superior del menor». Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante con su tono más serio y continuó: «Bien, esto es lo que haremos. Primero, pediremos una medida cautelar para que usted y sus hijos permanezcan en la vivienda y él no pueda acercarse. Segundo, introduciremos una demanda de divorcio con compensación económica. Usted ha dedicado años al hogar, al cuidado de los niños, y eso tiene un valor. Tercero, exigiremos una pensión alimenticia inmediata. Un juez puede establecer una cuota provisoria hasta que finalice el proceso. Y créame, nos aseguraremos de que no sea una cifra ridícula. Cuarto, solicitaremos una orden de restricción por la manipulación, el menosprecio, la humillación y el control económico ejercido contra usted. Quinto, buscaremos una orden judicial para el cambio inmediato de cerraduras. Sexto, solicitaremos el embargo preventivo sobre el coche de lujo con disposición exclusiva para usted en la movilización de los menores. Séptimo, exigiremos el bloqueo de tarjetas y cuentas». Santiago terminó de enumerar cada punto con la serenidad de quien ya ha llevado a cabo estrategias similares antes. Andrea exhaló lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la balanza
por años inclinada en su contra, empezaba a nivelarse. «Doctor Robinson, me agrada su forma de trabajar. 7 días, 7 estrategias». Santiago le dedicó una leve sonrisa. «Permítame corregirla, señora Vega. 7 días en el hospital y a sus espaldas 7 formas de revancha». Samuel observaba en silencio, con los brazos cruzados y una sonrisa casi imperceptible en los labios. «Herminio no va a ver esto venir», murmuró con satisfacción. Andrea se reclinó en su asiento, tomó su taza de café y con una media sonrisa sentenció: «Samuel, créeme, un hombre como él nunca ve venir nada. El oponente más peligroso no es el que te enfrenta, sino el que te sonríe mientras desmantela tu mundo». Era su última noche en el hospital y con la misma arrogancia de siempre, Herminio esperaba el alta como quien espera el servicio de un hotel 5 estrellas. Ya había llamado a su madre y a su hermana para que lo recogieran, seguro de que le harían una salida triunfal. Lo que no sabía era que algo se avecinaba y no tenía nada de glorioso. «Señor Cáceres, por favor, pase por el área de facturación para saldar la cuenta antes de su salida». La enfermera le sonrió con profesionalismo, sin saber que estaba a punto de encender una mecha peligrosa. Herminio, con su andar altivo, se dirigió a la recepción del hospital. Se acomodó el saco con parsimonia, como si quisiera reafirmar su autoridad. La recepcionista, una mujer de expresión neutra y cabello recogido en un moño pulcro, deslizó un papel hacia él. «Aquí tiene el total de su cuenta, señor». Herminio ni siquiera miró el número. Con la seguridad de un hombre que jamás se ha preocupado por sus finanzas, sacó su tarjeta de crédito dorada y la deslizó por el lector con un gesto ensayado. El sonido del rechazo fue seco, un pitido breve, casi desapercibido, pero suficiente para provocar el primer latido de alarma en su pecho. «Debe haber un error», dijo con fastidio sin mirar a la recepcionista. «Inténtelo de nuevo». La mujer obedeció con la calma de quien ha visto esto muchas veces. Otro pitido. Herminio frunció el ceño. Sacó otra tarjeta, esta vez la platino, y la extendió con impaciencia. El mismo pitido. Un silencio incómodo se instaló en el aire. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional, pero con una chispa de incomodidad en los ojos. «Lo siento, señor Cáceres, ambas tarjetas han sido rechazadas. ¿Tiene otra forma de pago?» Herminio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Imposible, revíselo bien». Sacó una tercera tarjeta, la que nunca había fallado, la que siempre tenía suficiente respaldo. Se la entregó con el gesto prepotente de quien jamás ha tenido que lidiar con una negativa. El lector emitió el mismo pitido implacable. Esta vez la sonrisa de la recepcionista se desvaneció un poco. «Señor, parece que sus cuentas están bloqueadas. Quizá deba comunicarse con su banco». Herminio sintió cómo su temperatura subía. «Esto es absurdo», resopló sacando su teléfono con furia. Marcó el número del banco esperando que todo se tratara de un malentendido. Cuando la operadora contestó, apenas se molestó en disimular su impaciencia. «Soy Herminio Esteban Cáceres y mis tarjetas están siendo rechazadas. ¿Puede explicarme qué rayos sucede?» El tono educado pero tajante del agente del banco sonó a través del auricular. «Señor Cáceres, su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por una orden judicial. La sangre se le heló». «¿Cómo que una orden judicial? ¿De qué diantres me está hablando?» Hubo una pausa. «Se trata de una solicitud de medidas cautelares en un proceso de divorcio. Hasta que se resuelva la situación, sus cuentas permanecerán congeladas». El teléfono resbaló ligeramente en su mano. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Sintió el sudor frío acumulándose en su espalda. «¿Señor Cáceres?», preguntó la recepcionista con cautela. Herminio levantó la mirada, pero sus ojos ya no eran los de un hombre seguro de sí mismo. Eran los de alguien que acababa de recibir un golpe seco, de alguien que por primera vez entendía que no tenía el control. «No, no puede ser», susurró para sí mismo, apretando los dientes. En ese momento la puerta de la sala de espera se abrió
y entraron su madre y su hermana, envueltas en un aire de seguridad absoluta. Pero al ver el rostro desencajado de Herminio, ambas se detuvieron en seco. —¿Qué pasa, mi amor? —preguntó Estela, su madre, con voz preocupada. Mercedes, su hermana, cruzó los brazos con fastidio. —¿Te sientes mal de nuevo, amor? Pero él no respondió de inmediato. Sus manos temblaban de furia. La recepcionista aclaró la garganta. —Señoras, parece que el señor Cáceres tiene sus cuentas congeladas. No puede pagar la cuenta del hospital. Un silencio brutal cayó en la sala. Estela parpadeó. Mercedes frunció el ceño. —Hermano, la voz de Mercedes es un susurro. ¿Tú crees que...? Herminio aprieta los dientes con tanta fuerza que su mandíbula parece a punto de crujir. Esa mujer. Se gira con brusquedad hacia su madre. Tienes que solucionar esto, mamá. O tú, Mercedes. Regresando la mirada hacia ella. Pero, hijo, no tengo suficiente dinero en la cuenta, replica la madre. Herminio se enfada un poco más. Conmigo no puedes contar, amor, dijo Mercedes, la hermana mayor. Lo que le saqué a mi último novio se me fue en los implantes mamarios. Ya sabes que todo es inversión en la vida. Tendrás que usar el comodín de llamar a un amigo, amor. Herminio, con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido, respiró hondo antes de hablar. Gonzalo, viejo, necesito un favor. Un pequeño préstamo solo hasta que resuelva un tema bancario. Del otro lado, su amigo de copas soltó una risa seca. ¿Préstamo? Herminio, hermano, mira. Yo te acompañé en los brindis, pero no en la resaca. Además, ando corto de efectivo. Seguro encuentras a alguien más. La llamada se cortó antes de que pudiera insistir. Herminio apretó la mandíbula y rezongó por lo bajo. No tenía opción. Marcó otro número, esta vez con menos orgullo y más urgencia. Rubén, necesito que me prestes dinero. Es un pago inmediato. El prestamista no perdió el tiempo. Claro, amigo, pero ya sabes cómo funcionan mis servicios. Intereses del 40%. Y si te retrasas, sube al 60%. ¿Te interesa o prefieres quedarte ahí? Herminio sintió que la sangre se le iba del rostro. Era un robo descarado, pero no tenía opción. Está bien, haz el pago, te paso los datos de la clínica. Minutos después recibió la confirmación. Su deuda estaba saldada, pero una mucho peor acababa de empezar. Su madre y su hermana lo ayudaron a levantarse. Salió del hospital con pasos pesados, la indignación ardiéndole en el pecho, pero sin un centavo en el bolsillo y con una deuda que no tardaría en volver a cobrarle la vida. Toda semilla que plantas en el alma de otro germina en la tuya. No pienses que el tiempo olvida ni que la tierra se equivoca. Lo que siembras en lágrimas, cosecharás en océanos. Partieron del hospital. La rabia le hervía en la sangre. Herminio apretaba los dientes mientras el auto avanzaba por la avenida rumbo a su casa. Su madre, Estela, y su hermana, Mercedes, lanzaban comentarios venenosos sobre Andrea mientras él miraba al frente con el ceño fruncido y los dedos golpeando con impaciencia el volante. «Te lo dije, amor», resopló su hermana Mercedes cruzándose de brazos. Esa mujer siempre quiso controlarlo todo. No me sorprende que haya hecho esta jugada. Es una malagradecida, cariño, añadió Estela con desdén. Después de todo lo que le diste... ¡Qué vergüenza! Herminio no respondió. Su mandíbula trabajaba con furia, congelarle las cuentas. ¿Cómo rayos había logrado eso? No le importaba lo que Andrea estuviera pensando, pero lo que sí le importaba era el poder que ella creía tener. El auto se detuvo frente a la casa. Herminio bajó de inmediato, cerrando la puerta de un golpe. Sacó su llavero con un tirón y subió los escalones de la entrada. ¡Andrea!, bramó encajando la llave en la cerradura. Giró. Nada. Frunció el ceño y probó con otra llave. Nada. Un escalofrío de incredulidad le recorrió la espalda. Volvió a intentarlo, esta vez con fuerza, girando la perilla con violencia, pero la puerta no cedió.
Su respiración se aceleró. La cerradura estaba cambiada. «Andrea, ábreme esta puerta», rugió golpeando con el puño cerrado. El silencio al otro lado de la puerta fue más hiriente que cualquier respuesta. Andrea no estaba ahí. Ahora pasaba el día trabajando como la mano derecha de Samuel Robinson en su consorcio, mientras Julieta estaba en la escuela y su bebé era cuidado por doña Nélida. Dio un paso atrás mirando las ventanas. Todo estaba en absoluta calma. Desde la acera, su madre y su hermana observaban la escena con gesto de indignación. «¡Qué descarada!», bufó Mercedes. «¿Viste, amor?», dice dirigiéndose a su hermano como «amor», en su equívoca forma de tratarlo. «No solo te bloquea el acceso a tu dinero, sino que ahora te saca de tu propia casa». «Esto ya es demasiado, tesoro», agregó Estela alzando la barbilla con desprecio. «Andrea se está comportando con maldad, con crueldad, como si tú no merecieras respeto». Herminio apretó los puños. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Dio una última patada a la puerta, mascullando entre dientes, y luego bajó los escalones con pasos furiosos. Se giró hacia su madre. «Mamá, dame dinero, necesito efectivo». Estela parpadeó sorprendida. «¿Para qué, hijo?» «No, para lo que sea, me dejaron sin tarjetas y sin acceso a mi cuenta», gruñó con el orgullo aún atragantado en la garganta. «No puedo quedarme así». Estela frunció el ceño, pero buscó en su bolso y sacó un fajo de billetes arrugados. «No es mucho, pero es lo que tengo en efectivo ahora», dijo, extendiéndoselo. Herminio lo tomó con rapidez, sin agradecer. Luego, con los labios apretados, sacó de nuevo su manojo de llaves. Esta vez caminó directo hacia el garaje. Mercedes sonrió al verlo abrir la puerta metálica con determinación. «Al menos todavía tiene su auto», susurró con orgullo. Estela asintió. «Y por supuesto, un hombre como mi hijo no va a quedarse sin lo que le pertenece». Dentro del garaje el imponente sedán negro brillaba con su elegancia acostumbrada, su máquina, su refugio, su símbolo de poder. Herminio deslizó la mano sobre el capó con un alivio casi instintivo. Si tenía su auto no estaba acabado. Subió con la seguridad de siempre, encajó la llave en el encendido y... ¡voilá! El rugido del motor llenó el garaje. Las luces delanteras iluminaron la pared con fuerza. El ronroneo de la máquina hizo que Estela y Mercedes se miraran y sonrieran. «Ese es mi hermano», murmuró Mercedes orgullosa. «Que Andrea se quede con la casa. Él siempre encontrará la forma de volver a estar arriba». Herminio aceleró un poco, disfrutando del sonido del motor. Esto era lo que necesitaba. Con un giro brusco salió del garaje y tomó la carretera, dejando atrás la casa que una vez fue suya. No pensaba rendirse. No pensaba dejar que Andrea se saliera con la suya. Esto no había terminado. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, alguien más estaba jugando la última carta, y él no estaba preparado para lo que vendría. El sedán negro se detuvo con precisión frente al majestuoso edificio ministerial. Herminio bajó del auto con la misma arrogancia de siempre, alisándose la chaqueta y acomodándose la corbata. Este era su territorio. Aquí su palabra importaba. Aquí la gente lo admiraba, lo respetaba. Avanzó con paso firme por el vestíbulo de mármol, pero algo estaba mal. Un silencio denso reinaba en el ambiente. Los rostros que solían iluminarse con sonrisas serviles ahora lo observaban con cautela. Los saludos de costumbre se evaporaron en el aire. Las miradas furtivas se cruzaban entre sí, como si compartieran un secreto que él desconocía. Apretó la mandíbula y siguió caminando, mascullando un saludo que nadie se molestó en responder. Entró en el ascensor. 2 empleados que estaban dentro salieron de inmediato, sin siquiera disimular su incomodidad. Herminio sintió que algo le oprimía el pecho, pero se obligó a ignorarlo. Algo andaba muy mal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en su piso, el pasillo de oficinas se extendió ante él como un campo de batalla. Había murmullos, susurros que se extinguían en cuanto él pasaba.
cabezas que se inclinaban sobre escritorios con un interés repentino en pantallas y papeles sin importancia. Respiró hondo, ajustó su postura y avanzó. Él no se intimidaba por chismes de oficina. Empujó la puerta de su despacho, y entonces lo vio, su peor pesadilla. Las luces estaban apagadas, pero la pantalla gigante de la sala de reuniones, justo frente a su escritorio, brillaba con una imagen congelada. Una imagen suya. Ojos enrojecidos, camisa arrugada, tambaleándose a la salida de un local nocturno, con el saco colgando de un solo hombro. Su cabello desordenado, la corbata aflojada, los zapatos sin lustrar, una caricatura patética de sí mismo. Sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «¿Qué rayos es esto?», murmuró. Y entonces el video comenzó a reproducirse. «Andrea, ábreme esta puerta». El audio retumbó en las bocinas con una claridad desgarradora. La imagen cambió a la puerta de su casa, con él golpeando y gritando como un lunático. Las cámaras de seguridad lo habían captado todo. Los murmullos en el pasillo aumentaron. «¿Esto es en serio?», susurró alguien. La pantalla parpadeó. Ahora un nuevo video. Él, tambaleándose en la calle a las 3 de la madrugada. Tropezando con un volardo, sujetándose de un poste para no caer. Luego, devolviendo la bilis en la acera, en un charco denso que salpicó sus propios zapatos de lujo. Risas contenidas. Herminio sintió que el calor le subía al rostro. Otro corte. Él en el comedor de su casa, con la voz pastosa por la bebida, diciendo con sorna: «Yo soy un esposo ejemplar. No falto a casa, no te engaño con nadie, no te dejo sin comida. Deberías darte con una piedra en los dientes». Las palabras, que en su momento pronunció con arrogancia, ahora sonaban como un escupitajo lanzado al viento, y que le había caído de vuelta en la cara. Un trueno de carcajadas explotó fuera de la oficina. «Dios santo, es un desastre». Y este tipo nos daba lecciones de imagen y comportamiento, protocolo y comunicación. ¿Vieron cómo arrastra las palabras? Parece un tonto. Herminio giró con furia, pero cuando abrió la puerta, se encontró con un corredor abarrotado de empleados mirando los videos en sus teléfonos. Todo el ministerio lo estaba viendo en tiempo real. Su estómago se retorció. El sudor frío le resbaló por la espalda. «Bajen esos teléfonos», bramó. Nadie obedeció. De repente, su jefe, el viceministro, apareció entre la multitud. Su expresión era una mezcla de decepción y asco. «Herminio», dijo con voz grave, «pasa a mi oficina. Ahora». Herminio sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su imagen, su reputación, su poder, todo se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Lo que él más temía, lo que más había cuidado, había sido destruido con la verdad expuesta ante todos. Y lo peor de todo, era solo el comienzo. Nada revela tanto el carácter de un hombre como aquello que hace cuando cree que nadie lo observa. Herminio se sentó en la oficina con el ceño fruncido, tamborileando los dedos contra el brazo del sillón. Frente a él, su jefe, el licenciado Ricardo Mendieta, viceministro, entrelazó las manos sobre el escritorio con una expresión de tensa paciencia. «Cáceres», suspiró Mendieta sacándose los lentes y masajeándose el puente de la nariz. «Sabe por qué lo llamé, ¿verdad?». Herminio resopló acomodándose en su asiento con fastidio. «Si es por esos videos, licenciado, le aseguro que...». «No me asegure nada», lo interrumpió Mendieta con dureza, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Usted tiene idea del escándalo que esto ha traído al ministerio? ¿Tiene la más mínima noción del daño que ha hecho a la imagen de la institución?». Herminio abrió la boca, pero Mendieta no le dio oportunidad. «Usted era nuestro asesor de imagen, por Dios, y ahora es usted la imagen del escándalo, del ridículo, ebrio, tambaleándose en la calle, gritando a su esposa como un patán. ¿Sabe cuántos periodistas han llamado pidiendo declaraciones?». Herminio tragó saliva, su boca estaba seca. «Licenciado, yo...». Mendieta se inclinó sobre el escritorio, su mirada fulminante.
Cáceres, en este ministerio, la elegancia, la credibilidad y la mesura son fundamentales. Usted ha demostrado no tener ninguna de las tres. Se recargó en su asiento y tomó un papel de la mesa. En resumen, está despedido. Herminio sintió un golpe en el estómago. ¿Qué? No, no puede hacerme esto. Yo... Puede pasar por recursos humanos para firmar su salida. Mendieta ya no lo miraba. Para él, Herminio ya era un hombre fenecido laboralmente. Herminio se levantó de golpe sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Licenciado, por favor, deme otra oportunidad. Yo... Hágase un favor, Cáceres. Mendieta le dirigió una última mirada, llena de indiferencia. Busque una vida donde la imagen que proyecta no se derrumbe al primer tropiezo. Y con un gesto de la mano le señaló la puerta. La hipocresía es el arte de vestir harapos de oro, pero cuidado, hasta el oro más brillante se desgasta con el roce del tiempo. Herminio salió de ahí y encendió su sedán negro con un rugido impaciente del motor y giró el volante con brusquedad, sus nudillos pálidos por la presión. Sus pensamientos eran un remolino de frustración. Su esposa lo había humillado, lo había dejado en la ruina frente a todos. Andrea iba a pagar por esto. Pero antes, un trago. Las luces de neón del establecimiento titilaban con promesas de olvido. Apenas cruzó la puerta, un hedor denso le golpeó el rostro. El lugar era un refugio de almas que preferían perderse antes que encontrarse perfecto. Se dejó caer en un taburete junto a la barra, con el mismo aire de grandeza de siempre, como si aún tuviera el control. Un trago doble, sin hielo. El barman lo estudió con una mezcla de reconocimiento y desdén, pero no dijo nada. Le sirvió la copa y Herminio la bebió de una sola vez, sintiendo el ardor recorrer su garganta inflamada. El médico había dicho que no bebiera, que su estómago estaba al borde del colapso, pero ¿qué sabía ese fulano sobre sus desventuras y cómo ahogarlas para sentirse mejor? Otro, pidió Herminio con voz altanera, y otro luego. Las horas pasaron y el dinero de su madre se fue evaporando en tragos desproporcionados. Su lengua, que al principio disparaba quejas furiosas sobre Andrea, ahora se enredaba en palabras torpes, frases inconexas, insultos sin destinatario claro. Su boca sabía a hiel, y su visión, a momentos nublada, le devolvía una imagen distorsionada de sí mismo en el espejo detrás de la barra. ¿Cuándo había empezado a verse así? Trató de enderezarse en el asiento, pero su cuerpo ya no respondía como quería. Un movimiento en falso, y el vaso que tenía en la mano resbaló, estrellándose contra el suelo con un estruendo seco. El local entero se quedó en silencio un instante. Algunas risas se escucharon entre dientes. «Parece que el señor ya tuvo suficiente», murmuró un hombre al fondo. Herminio quiso responder con su vieja arrogancia, pero solo salió un sonido gutural, un murmullo arrastrado que no tuvo fuerza para imponerse. «Cierra la boca, tonto», intentó decir, pero lo que salió de su boca fue un balbuceo pastoso. El barman suspiró. «Último trago, amigo, y te vas a casa». Herminio soltó una risa ronca, una carcajada sin alegría, mientras tambaleaba en su asiento. ¿Cuál casa? Ahora viviría arrimado con su madre, bajo sus normas, siendo un hombre adulto acostumbrado a su independencia, a tener vida propia y su espacio exclusivo donde ella no mandara, pues siempre había sido inquisitiva desde que él recuerda. Esa era su peor tragedia, tener que vivir el resto de sus días gobernado por su madre, montado sobre el tapiz de sus constantes exigencias. Estaba arruinado, estaba ridiculizado, estaba solo, y lo peor de todo, empezaba a sentir que se lo merecía. El aire nocturno era espeso, saturado de olor a calles húmedas. Herminio tambaleó fuera del local, su aliento apestando a bebida barata y a derrota. «Rayos, Andrea! Andrea y su traidora jugarreta con las cuentas». Trató de enderezarse, enfocando su visión nublada hacia el estacionamiento. Buscó con los ojos su sedán negro. Allí estaba. Pero algo no encajaba. Una silueta femenina esbelta y decidida deslizaba sus manos con precisión sobre el volante. «¿Qué es eso?».
pensó. Herminio parpadeó con fuerza. La mujer arrancó el coche con elegancia, como si hubiese estado conduciéndolo toda su vida. Luego, con una calma irritante, tocó la bocina al pasar por su lado. Herminio se quedó congelado. La luz de los faros iluminó su rostro sudoroso y descompuesto. No podía ser. Su cerebro, entumecido por el alcohol, tardó un segundo en registrar lo imposible. «¿Andrea?» Se restregó los ojos con brusquedad, casi tropezando con sus propios pies. «¡No, no, no!». Esto no podía estar pasando. El sedán negro rugió en la calle desierta, alejándose con una perfección irónica, dejándolo atrás como algo sin importancia. Herminio sintió cómo su estómago se apretaba en un nudo amargo. «¡Lo que me faltaba!», bramó con los puños tensos y la cara roja de furia. Pero nadie lo escuchó, nadie lo detuvo, porque a nadie le importaba. Se quedó de pie un instante tambaleante, tratando de decidir si debía correr tras el auto, gritar, hacer algo. Pero sus piernas no obedecían. Todo era ridículo. Estaba solo. Soltó un gruñido seco y empezó a caminar con pasos torpes y pesados por la calle polvorienta, sin rumbo. Su mano sudorosa luchó por sacar el teléfono del bolsillo. Sus dedos torpes intentaron marcar un número conocido. La pantalla se movía, borrosa. Los números bailaban frente a él. Buscaba el contacto de mami. El teléfono sonó. Herminio sintió un escalofrío de vergüenza recorrerle la espalda, como un niño de 10 años llamando a su mamá para que lo rescate de su propia torpeza. Sabía exactamente lo que iba a escuchar cuando ella respondiera. La voz de Estela Cáceres llegó nítida y condescendiente, con esa dulzura cargada de veneno. «¿Viste, papá? Te lo dije. Esa mujer nunca me gustó para ti. Bastó que te enfermaras para que te diera una patada y te botara bien lejos, quitándote hasta el último centavo. Por no hacerle caso a tu mamá, que todo lo sabe, mi amor. Las madres controladoras no crían hijos, fabrican huérfanos de sí mismos, hombres que nunca aprenden a caminar sin pedir permiso, ni a amar sin consultar a la reina de su infortunio. Cuando su felicidad llegue, será su madre la primera en decirle que no le conviene». El reloj del tribunal marcaba las 10 de la mañana cuando el juez ajustó sus lentes y alzó la mirada con la gravedad de quien está a punto de dictar un destino. Herminio, con la chaqueta mal abotonada y el semblante crispado, se removió en su asiento. No tenía demasiadas esperanzas, pero aún conservaba la arrogancia residual de un hombre que nunca había aprendido a perder. Después de evaluar las pruebas presentadas y atendiendo al principio del interés superior del menor, este tribunal falla a favor de la señora Andrea Vega, otorgándole la tenencia exclusiva de los menores, con derecho del señor Herminio Cáceres a visitas supervisadas y con horarios estrictamente regulados. Un murmullo recorrió la sala. Herminio apretó los dientes, pero no dijo nada. «Asimismo», continuó el juez con voz firme, «se ordena al demandado el pago de la pensión alimenticia de los niños, así como una compensación económica en favor de la señora Vega, en reconocimiento a los años dedicados al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Se rechaza cualquier reclamo sobre la división de bienes hasta que los menores alcancen la mayoría de edad». Herminio sintió el peso del fallo como una losa sobre su espalda. Santiago Robinson, el abogado de Andrea, se acomodó el saco con satisfacción. 7 estrategias, 7 victorias, o mejor dicho, 7 revanchas. La verdad era que Herminio ni siquiera estaba interesado en visitar a los niños, ahora que era un hombre divorciado, pero lo que sí lo destrozaba era la ruina financiera en la que estaba sumido, porque ahora no solo debía cubrir una pensión que lo asfixiaba y pagar la compensación a Andrea, sino que aún cargaba con la deuda feroz del prestamista que le había facilitado el dinero para salir del hospital. Y ese hombre no era precisamente alguien con quien uno quisiera quedar debiendo. El teléfono de su madre vibró cuando salían del tribunal. Había cerrado el trato. «Listo, mi amor», dijo Estela con un tono agridulce. «Vendí el coche». Mercedes, la hermana de Herminio, abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué? Mamá, ¿cómo hiciste eso?».
Estela suspiró con las manos temblorosas al cerrar el bolso donde había guardado el dinero. No había opción, hija. No voy a dejar que esos tipos le rompan las piernas a tu hermano. Herminio no dijo nada. Solo miró el suelo, con el orgullo destrozado y una única certeza pesándole en la garganta. Había perdido. Todo. Y mami le había resuelto otro problema en la vida. Pasaron 6 meses. La brisa de la tarde movía con suavidad el velo de Andrea, que se deslizaba sobre su hombro, mientras ella reía con esa felicidad serena de quien ha conquistado su propio destino. Sentada en el lujoso auto nupcial, con la mano entrelazada con la de Samuel, miró a su esposo con una sonrisa orgullosa. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Samuel acariciando sus dedos con ternura. Andrea exhaló lentamente observando las calles de la ciudad que ahora le pertenecía de una manera nueva. «En lo lejos que he llegado», susurró, «en lo que fui y en lo que soy ahora». Samuel sonrió con esa mirada de admiración que jamás ocultaba cuando la veía. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido y la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y Jacinta está feliz con su madre y con su hermana Julieta». Ella apretó su mano con calidez. La asistente personal de Samuel Robinson, la mujer sin la cual nada se movía en el consorcio. Su intuición para los negocios había sido impecable. Ahora tenía el control sobre su vida, y sobre mucho más de lo que alguna vez imaginó. El auto avanzó con suavidad por la avenida iluminada por el atardecer, sus adornos de boda reflejando el resplandor dorado de la ciudad. Pero entonces, algo hizo que el conductor redujera la velocidad de golpe. Un hombre estaba barriendo la calle, concentrado en su tarea con la resignación de quien ha dejado de esperar algo de la vida. El ruido del motor lo hizo reaccionar tarde, y con torpeza, se apartó justo a tiempo para que el auto nupcial lo esquivara. Fue un segundo, un parpadeo en el tiempo, pero bastó para que sus miradas se cruzaran. Andrea sintió que su respiración se detenía por un instante. Lo reconoció al momento. Los ojos hundidos, la piel curtida por el sol y la derrota, la postura encorvada de quien carga un peso que nunca imaginó. Era él, Herminio. Los dedos de Andrea se crisparon levemente sobre la mano de Samuel. Y Herminio la vio. Los recuerdos le estallaron en la mente como una tormenta. Su casa, sus noches de arrogancia, su trono imaginario, la seguridad de que ella nunca se iría. Y ahora ella pasaba en un auto de lujo adornado con flores blancas, vestida de novia, con otro hombre a su lado. Una mujer poderosa, intocable, radiante. Por un instante el cepillo en sus manos pareció más pesado que nunca. Su boca se entreabrió, pero no dijo nada. Andrea no desvió la mirada. No hubo lástima. No hubo burla. Solo la certeza de que cada uno estaba exactamente donde debía estar. El auto volvió a acelerar suavemente, dejando atrás al hombre que alguna vez creyó que lo tenía todo bajo control. Samuel besó la mano de su esposa y ella volvió a sonreír. No miró atrás, porque la diferencia entre ellos era simple. Ella aprendió a levantarse. Él nunca dejó de caer. Con el tiempo Herminio dejó de beber, por sus problemas digestivos, pero nunca más supo de sus hijos, a quienes nunca se interesó en visitar. Todo lo que escuchó decir es que la que alguna vez fue su familia se había mudado a Europa. Dinos, en el caso de Andrea, ¿qué habrías hecho? Comparte esta historia tanto como puedas. Compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. Ahora haz clic en esta historia. Le vació las cuentas y huyó con sus hijos. La venganza perfecta.